Hola, bienvenidos todos y todas a nuestro primer podcast de DigiCast. Mi nombre es Nicole Rodríguez. Yo soy Anderson Ramírez. Y junto con nosotros estaremos pasando momentos de hablando de tecnología, haciendo que esa tecnología sea mucho más entendible, practicable para todos. Y hoy contamos con la presencia de Carlos Hirsch, un queridísimo colega, ingeniero electrónico, maestro también en comunicaciones y además con un posgrado en economía. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias. Hola y gracias por invitarme. Muchas gracias, Carlos. Así tu reputación, así te precedes. Entonces es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestro primer episodio para inaugurar esta serie de podcasts que estamos lanzando. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y Carlos para mí siempre ha sido un personaje súper importante y súper interesante desde que llegué aquí a México. Te voy a decir por qué. Yo llegué a México y la primera persona que me increpó acerca de qué yo estaba haciendo en la red fue este señor. Y yo no entendía por qué cuando él pertenecía al equipo de regulatorio, que normalmente son abogados, porque él me estaba preguntando acerca del tráfico de interconexión. Y, por supuesto, una parte de mí se molestó un poco. Y entonces yo le pregunté a mi equipo, y bueno, ¿quién es él? Y dice, no, ese es el doctor. Ese es el doctor Carlos. Y yo, ¿cómo que el doctor Carlos? No, es que él es ingeniero. Y yo, ok, pero ejerce o no ejerce. No, él era antes el director de interconexión. Y yo, ok, entonces sí. Sí, conoce un poquito. ¿Qué es lo que tú estás Conoce viendo? un poquito. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue nuestro primera touch point, si se quiere. Y bueno, de hecho, hemos trabajado muchísimo y muy bien. Y siempre me encanta trabajar contigo, Carlos. Tienes un punto de vista muchas veces muy diferente al mío, pero me llenas además de una cantidad de historia y de pasión que tú traes de por sí. Y hoy estoy feliz de que estés aquí en nuestro primer podcast y nos ayudes a descubrir lo que ha sido la historia de comunicaciones desde los años antes del celular y ahora hasta 5G, ¿no? Entonces, si quieres, no sé, platícanos un poquito de ti y de qué es esta historia, ¿no? Cuéntanos, estás allí para entrar en la universidad, entraste en telecomunicaciones. ¿Cómo empezó tu vida en esta trayectoria de telecomunicaciones? Yo llegué a México a estudiar mi licenciatura en el año 79. Para el año 83 terminé mi licenciatura y empecé una maestría en el Cinvestav. Terminé en el 85 y entré como investigador al Centro de Investigaciones del Cinvestav. Y en mi año sabático decidí ir a trabajar en una empresa privada. Y así fue como llegué a lo que hoy es AT&T. Ya llevo muchos años aquí y viví el inicio de las telecomunicaciones, que fue apasionante. Del 80 al 90, esto estaba prácticamente congelado. El país estaba lleno de monopolios. Había un montón de servicios, por ejemplo, el paging, que yo creo que los jóvenes no conocen. Esto es un pager. Todos los médicos tenían un pager. Más de uno. En Venezuela tenían dos, Así al menos, es. porque por el tema de la competencia, si no te agarraban por uno, te conectabas por otro, ¿no? Y había empresas de paging donde te mandaban un número de teléfono y tú tenías que buscar un teléfono público para contestar a ese número y hablar con el paciente que te estaba buscando. Todos los médicos de México tenían sus pagers. Había trunking, que era el servicio de especialmente radiotaxis, que podías llamar a un taxi y venía a tu casa, era una maravilla. Había algo de telefonía fija en aquel momento, ¿sí? Pero todo esto eran monopolios por ciudad. Había empresas de televisión de paga, pero cada ciudad tenía la suya, eran monopolios también, y el gobierno fijaba las tarifas. El mundo era así, el mundo estaba lleno de monopolios en esa década del 80 al 90. Carlos, y en esa época, dime algo, ¿aquí habían líneas telefónicas para todo el mundo? Porque no fue así lo que yo viví en mi mundo. Tampoco en México. En México había 2.700.000 líneas para 16 millones de hogares y los anuncios en los periódicos era se renta casa con teléfono y eso hacía que costara el doble.
Y costaban una fortuna estas una líneas, fortuna, ¿no? Y había que esperar 4 años en fila para lograr conseguir un teléfono. O sea, era un artículo realmente. Y el mejor vecino, el que tenía teléfono, ¿no? Sí, Exacto, sí, exacto. sí. Hubo planes para que los vecinos compartieran los teléfonos. En Yo aquel tuve momento. uno de este en mi casa, un teléfono compartido. O sea, Claro. era una línea para 2 casas. Entonces, así teníamos que esperar el otro. La del bombillito rojo. Si estaba el bombillito prendido, ya, no podías llamar. Y a veces tú tenías una urgencia y iba a bater en la casa del vecino. Póngalo, porque yo necesito. Entonces era terrible. En México llamó triplex porque 3 casas compartían el mismo teléfono. El objetivo del gobierno en aquel momento era que todo habitante de México tuviera un teléfono a menos de 10 kilómetros. Por si tenía que ir a otro lugar a hablar, que hubiera menos de 10 kilómetros un teléfono donde pudieran hablar. Entonces, realmente esa época fue una época muy congelada, pero por debajo de todo eso hubo un enorme desarrollo tecnológico. Y yo me recuerdo también que mi papá, en su declaración de renta, había que declarar la línea telefónica. Yo me recuerdo de esto. O sea, era un activo de tanto valor que tú tenías que declarar, al menos en Brasil, así tú tenías que declarar en tu declaración de renta como activos que tú tenías. Tengo una línea telefónica que vale tanto. Entonces, así se vivía en esa época, 70, 80, ¿no? Del 80 al 90 no se podía conectar ningún dispositivo a la red telefónica, ni siquiera un teléfono. El teléfono era parte del servicio que te daba la empresa telefónica. Eran negros con disco, todavía ni siquiera eran de teclas. Analógicos. Y tú no podías conectar nada ahí. Hasta el 89, como gran revolución, se permitió que conectaras otros dispositivos a la línea telefónica. Tú podías ir y comprar un teléfono en una tienda que fuera rojo y ponerlo en tu casa, porque todos eran negros y de disco. Pero hubo un evento terrible en México en esa década que fue en el 85, el temblor. México tenía prácticamente una sola salida de larga distancia internacional que estaba en el Centro Telefónico San Juan. Con el temblor se cayó. México estuvo 15 días desconectado del mundo. ¿Sí? Había que conseguir radios de banda civil para conectarse a otros lugares y avisarle a la gente que uno estaba bien. Me tocó hacer una llamada a un tío para avisar que yo estaba bien. ¿Sí? Pero eso fue un parteaguas porque la red, que en aquel momento era analógica y con una sola salida internacional, con lo que se cobró del seguro, ¿sí? Se construyó la primera red digital con 10 centrales en el país. Y así comenzó la digitalización de México. Después del temblor de 1985. Qué interesante, un desastre tan grande, así generando un otro beneficio del otro lado. Fue también. Un parteaguas para empezar a tener redes centrales digitales en México. Las primeras centrales digitales se instalaron en esa época. Y voy a aprovechar aquí para hacer un pequeño break y hablarles un poquito a todos nuestros invitados aquí de qué es analógico versus digital. Analógico, piensen ustedes como si fuera un tubo que está totalmente dedicado a una sola cosa, mientras que cuando abres digital piensas en una autopista, 5 canales, cada carro tiene su espacio. Entonces lo que hizo el cambio de analógico a digital fue abrir la capacidad de líneas y ahí es cuando todos nuestros países empiezan a crecer y ahora sí es fácil conseguir una línea y hasta 2 líneas en tu casa, ¿no? Exacto. Y hubo otro fenómeno muy interesante, que la década del 80 al 90 fue un enorme cambio tecnológico. Apareció el primer cable transatlántico de fibra óptica, satélites geoestacionarios, las primeras transmisiones de datos con Internet. Estaba restringido a las universidades. Por supuesto, la gente no tenía Internet en su casa, pero en las universidades empezó a haber Internet. En el 81 apareció la primera computadora personal de IBM. O sea, es impresionante todo lo que pasó en esa década cuando todo estaba congelado con monopolios. Y la década siguiente, del 90 al 2000, es la explosión de las telecomunicaciones. Yo le llamo el Big Bang de las telecomunicaciones, porque durante la década anterior se había preparado el primer estándar celular de 2G en Europa con GSM, ¿sí? Y en 1990 se lanzó el primer estándar de 2G digital. Hasta ese momento en México ya había celular. Del 89 al 94 fue la primera generación de celular con AMS. Okay. Y aquí le puedo mostrar. Son los bloques. El primer teléfono que en México se llamó el ladrillo. El ladrillo también en Venezuela. Este era el primer teléfono analógico que existió en México del 89.
¿sí? Ahí fue cuando arrancó. Y el ladrillo no era solamente un elemento de comunicación, era un elemento de estatus. Yo me recuerdo llevar a mi papá a cualquier lado y el teléfono estaba apagado porque la pila duraba, no sé, 2 horas, pero él iba con su celular encima muy, tú sabes, muy presumido, ¿no? Exacto, pero en México hubo un problema. Lanzamos el sistema celular con el estándar americano del que recibe paga. Entonces tú tenías que pagar por recibir comunicaciones. Entonces la gente apagaba su celular, recibía una llamada en el pager y después si quería se comunicaba. Pero sí, enseñando ahí para nuestra audiencia, este era un principio que se llamaba Third Party Pay, que era justo si yo hacía una llamada para un otro celular, el celular que recibía esta llamada lo pagaba. Entonces, o sea, era un otro mundo, otros tiempos ahí. No, y no solamente eso, en esa época tú pagabas dependiendo del país, ¿no? Entre 25 y $30 mensuales solamente por el servicio, y luego pagabas entre 50 centavos americanos o 70 centavos americanos la llamada. No, por minuto. Era carísimo, era un símbolo de estatus también. Total. Por eso mucha gente cargaba el ladrillo apagado para que no te llamaran. Exacto. Así, préstamelo. No, estás en pila. Bueno, sí. Ahora, importante, primera generación celular, el único propósito era la voz. Solo se podían hacer llamadas, solo había pospago en México y las tarifas las fijaba el gobierno. Había 2 empresas móviles celulares, pero tenían que tener la misma tarifa y el gobierno la fijaba la tarifa. O sea, en realidad no había competencia todavía, ¿sí? En 1990 se firmó el Tratado de Libre Comercio, surge el estándar 2G, en el 93 se firma el Tratado de Maastricht, GSM se vuelve la tecnología 2G dominante a nivel mundial, pero tenía una diferencia, allá era el que llama paga. O sea, ya no costaba por recibir llamadas, calling party pays. Pero en México hubo una enorme resistencia a implementar el sistema del que llama paga. Eso frenó muchísimo la difusión de la telefonía. Pero hubo un segundo evento, otra vez, un desastre que terminó en una ventaja. En el año 94 hubo una enorme crisis en México y la gente se quedó sin tarjetas de crédito. Todos los bancos quebraron, no había forma. Entonces, los teléfonos que solo se vendían en pospago y con una tarjeta de crédito, de pronto la demanda se cayó y los celulares de México tuvieron que implementar el prepago. En México, entonces, inventa prepago, ¿no? Para el mundo. No es tanto que lo inventamos, sino que fue el primer país del mundo que tuvo 1 millón de usuarios de prepago. El boom fue impresionante y de pronto el resto del mundo descubrió que el prepago era muy bueno. Existían experimentos anteriores, pero nunca había tenido el éxito que tuvo en México cuando llegamos a 1 millón de usuarios de prepago. Ya había salido el 2G. Entonces, aquí me imagino que ya habían adoptado 2G, ¿no? En el 94 ya existía 2G y 2G tuvo 2 grandes cambios con respecto a la primera generación. La primera es que era digital. Exacto. Y eso quiere decir que en el mismo canal podía haber el triple de llamadas. Donde antes teníamos una llamada analógica, ahora podíamos tener 3 llamadas digitales. Eso hizo bajar muchísimo los precios. Y 2, aparecieron los mensajitos. El SMS, el Short Message Service. Y hubo ahí también la famosa guerra de las tecnologías, ¿no? Del CDMA y del GSM, correcto. Y TDMA, básicamente. O sea, una guerra de dominancia como fue un poco VHS y Betamax para los videos. Exactamente. En México, bueno, en realidad había 4 tecnologías 2G. Uno era CDMA, otra fue TDMA, otra fue AIDEN y la otra fue GSM. En México, por la influencia de Estados Unidos, arrancamos con CDMA y con TDMA, ¿sí? Así arrancó y con el que recibe paga. Así fue en el 94. Ahí creo que tienes uno de los simbólicos el Nokia. El Nokia es Estos 2 fueron los 2 primeros teléfonos que hubo en México de la segunda generación. Exactamente, Nicole. Espérate, por aquí teníamos otro que es 2G. Este es icónico, el Nokia. Sí. Este es el de barra. Este lo tuvo todo el mundo en su casa. Sí, aquí en México se llamó... Se construyó en casa. Esto es una arma hasta hoy, ¿no? En México ese se llamó el gansito. Se construyó en casas con eso. El gansito por el dulce, ¿no? Por un dulce que veía en México. Aquí lo que más me recuerdo de ese es el juego de la cobrita que había. Sí, de la culebrita, de la serpiente. Que ficaba así todo el tiempo con la cobrita. Exacto. Bueno,
Esta década es la explosión de las telecomunicaciones, no solo por el 2G, que generó un gran cambio, pero estaba restringido por el que recibe paga. En el 95 salió la primera ley de telecomunicaciones que hablaba de libertad tecnológica y de competencia. Eso fue un cambio monumental. De pronto el IFETEL era un organismo que tenía capacidad técnica, conocimientos del mercado y tenía que promover las telecomunicaciones. Por primera vez empezó a haber subastas de espectro transparentes. Recuerden que desde la colonia en México las concesiones eran monopolios. Quitarse la idea de que todo tenía que ser monopolios y podía haber competencia. Pero así fue en todos lados, así fue en Estados Unidos, así fue en Venezuela, y seguramente en Brasil. Sí, esa es la también. historia de nuestros países, de así se levantaba. ¿Saben cuántos kilobytes o megabytes o gigabytes tenía un teléfono 2G de transferencia, de velocidad de transferencia? Supongo que menos de 100. Sí, bueno, el estándar era para llegar hasta 144 kilos en 2G. O sea, piensa en lo que tenemos hoy, ¿no? Pero 144 era el aspiracional de dónde debería llegar kilobytes per segundo. No, y el tema también de TDMA y de CDMA, que fueron las dos tecnologías que estaban ahí predominantes, más avanzadas, así tenían todo un tema también de los equipos, o sea, Sí. así tú tenías que comprar un equipo o CDMA o TDMA. Exactamente. Así totalmente distinto a lo que tenemos hoy, que tú tienes un equipo que habla con todas las frecuencias, con todas las tecnologías, y solo cambias el SIM card y ya. Que eso fue porque ganó GSM. Al Porque final, entonces ya tú cambiabas solamente el SIM card y TDMA y CDMA terminan. pero ahí ya entramos en 3G, ¿no? Así Ahí, Exacto. Bueno, Así. quiero contarles que a fin de esa década, en el año 99, fue cuando se implementó en México el que llama paga. Fue una batalla terrible. Había dos cosas que costaba mucho trabajo entender. La primera es que el SMS competía contra los pagers y hubo una resistencia terrible porque invadíamos el terreno de los pagers y no querían autorizarnos a dar mensajitos. tú ves que en esta ahí ya fueron dos industrias casi, o sea, Sí, así, o sea, ya correcto. fueron los pagers, ya de cara. Sí, y Trunking. Desaparecieron los Y pagers. Trunking también. ya, Bueno, se fue. sí, Y exacto. con el que llama paga, ¿sí? Llegó la gran revolución del celular, que se aprobó en 1999, y la década del 2000 es la década de la explosión del servicio celular. Apareció la tercera generación, con datos, pero todavía seguían siendo circuitos, la conmutación seguía siendo de circuitos. En la Aún parte eran de pares voz. de cobre también, ¿no? Sí. Y O entonces sea, había una limitación física del par de cobre, mismo que, así, yo tenía que hacer transmisión. Entonces, así, era una tecnología celular, pero aún tenía la transmisión en cobre. Exacto. A donde tú te refieres es toda red celular tiene que conectar las radiobases o las torres, como las conocemos, las antenas, con el núcleo de la red. Y para eso se utilizaba transmisión de cobre en esa época. Y sí, la limitante más era el cobre que la capacidad de la radiobase. Eran líneas de 2 megabits por segundo. Así es. Sí, nomás para que quede la idea, hoy tenemos 1 gigabit por segundo. O sea, hemos crecido 1000 veces la capacidad de un sitio, nomás para que haya una idea de Uno para empezar, sí, porque sí. ya hay de 10. Hacia allá vamos. Oye, y acuérdate cuál fue el teléfono tuyo emblemático 3G. Mi emblemático fue justo este que tú traes ahí, el Treo. El Treo. El de la Palm. El de la Palm. Estos eran los primeros teléfonos 3G yo con tuve teclado. 2 de estos. El de la Palm fue Sí. también, yo empecé con ese, pero después cuando salió la BlackBerry, Sí, fue BlackBerry no, sí, tienes razón. hasta casi 4G. Sí, yo creo, así para mí, porque este fue para mí un teléfono personal. Entonces vino el Para Treo. trabajar. Y ahí después cuando las empresas, gran parte de las corporaciones empezaron a adoptar BlackBerry como un patrón casi, Así o sea, es. si casi todos así tenían un BlackBerry, todos así caminaban así por la calle. En la No década hay del mucha diferencia para hoy también, Okay. todos aún continúan caminando así, pero era un tema de, así, de los correos y era también un tema de estatus corporativo. Tú tenías un BlackBerry, no, déjame ver y... Sí. Mira, me llegó un ¿Cuál es el correo. último? Sí. Un minuto, Nicole, que me llegó un correo aquí. Yo tengo que contestar. Entonces Correcto. era un poco esto también. La década del 2000 al 2010 fue la época de la explosión de los celulares. Ya estaba el estándar 3G con datos,
arrancamos la década con 15 millones de celulares y la terminamos con 95 millones de celulares. Fue el gran salto de los celulares, espectacular. Sí. Y lo que pasó en esa década, básicamente, fue la participación que empezó a tener el celular en la vida de la gente. Empezó a cambiar la vida de la gente. De pronto, con el que llama paga y con el prepago, todos los mexicanos podían tener un celular. Ya no era un elemento de estatus. Ya se entendió que el celular es la comunicación de la gente, pero era básicamente comunicación de voz. Había mensajitos, pero el uso de datos estaba muy restringido, tanto en las redes fijas como en las redes móviles. Sí. La explosión del Internet vino en la siguiente década. Ahora, en 3G tienes tu razón. O sea, el máximo de transmisión eran 2 megas. 2 megabits. Esa era la aspiracional. Sí. ¿Okay? Pero también empiezan a ver las aplicaciones estas multimedia, ¿no? Ya empiezas tú a poder enviar videos muy malos, pero sí se podían enviar. Los famosos MMS. Las fotos también ya podían, exacto. Entonces empieza también a ver, el teléfono se empieza a suplantar primero la calculadora, ¿verdad? Empieza a ver cámaras de fotos, o sea, ya el teléfono empieza a tomar otro rol, no solamente es el rol de llamar a mis amigos o trabajar, ya ahora es parte de la extensión de herramientas que tú tienes en la vida, ¿no? Y empieza a matar una cuarta industria, que es la industria de fotografía también. En este periodo Kodak se va. Empieza, Kodak, 2000 empieza Fuji, a caer. las demás. Y el evento de la década fue el lanzamiento del iPhone en 2008. Eso cambió todo. El mismo cliente que al cambiar de una BlackBerry a un iPhone consumía 30 veces más datos. Así es. O sea, fue la explosión de los celulares, de la navegación. Y fue tanto que todas las redes celulares a nivel mundial tuvieron colapso. O sea, porque la cantidad de demanda que generó el iPhone con la facilidad de utilizar cualquier aplicación, etcétera, hizo que las redes se llenaran de un tráfico que nunca se había visto. O sea, la facilidad del uso de ese equipo puso 10 veces, 20 veces el tráfico sobre la red de un mes para otro. ¿Tú crees que la facilidad de esto fue cuando las operadoras también entendieron que esto vino para ficar y empezaron vino para se quedar y empezar a robustecer y hacer los cambios para fibra, para justo dar más capacidad y hacer esta explosión, así de hecho, así pasar en los mercados? Así Todos entendimos eso en el año 2010. Exacto. La década del 2010 al 2020 fue la explosión del Internet. Uh-huh. ¿Sí? De pronto, de tener líneas de cobre de baja velocidad, llegó la fibra al hogar. ¿Sí? Pasamos de tener 5 millones de clientes con datos a tener 100 millones de clientes con datos móviles en México. Exacto, o sea, la internet salió de la computadora así de casa y se fue. Correcto. Se fue a los dispositivos móviles. Sí. Podía ser el celular, podía ser algún otro tipo de dispositivo inalámbrico, pero quedó claro en ese momento que la conectividad iba a ser en Internet, en dispositivos móviles. Esa explosión del Internet cambió el mundo. En 2010, en el 2000 entendimos que la comunicación de la gente, del pueblo, iba a ser con un celular. Y en el 2020 entendimos que no era con voz, que la comunicación iba a ser en datos con Internet. Yo ya llegué en México, con México muy desarrollado en términos ya de utilización de telecomunicaciones, pero así, lo que tú te recuerdas de esta época, ¿cómo era? Así como eran los mexicanos, cuéntame así para un extranjero aquí, 85% mexicanos ya, así de corazón, pero así, ¿cómo era la vida en estos tiempos? Así, ¿cómo las personas utilizaban y cuál era la relación de las personas con sus teléfonos? Sí, con la conectividad. Sí, y con la telefonía como un todo. ¿Cómo era esto en esa época? Bueno, depende de la época. En el 90, en las casas había internet, no había internet en los celulares, era carísimo, estaba en la casa y era dial-up. Sí, tenías que tener un modem, tenías que marcar. La época de las BBS, no sé si hubo quien me... Exactamente, marcar a un proveedor de acceso a internet, así se llamaba. Que estaba Netscape, que estaba American Online y que te cobraban y una te conexión daban acceso a 64 kilobits por segundo. Eso era mejor, yo empecé en 9.6. Sí, esto era si tú eras un afortunado, porque así desde 9 era 9.6. Bueno,
de esa época, digamos, había internet en las universidades, no había nada más, no había servicios sobre internet, era prácticamente mandar mails y era todo lo que se podía hacer sobre internet. El famoso... Exacto, el ruido del modem conectándose, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que cambió? De pronto la gente vio que podía tener un celular, ¿sí? En el momento entonces, la década del 2000 al 2010, de pronto empezaste a ver a todos los mexicanos con un celular. No importaba la clase social, no importaba, mientras aún en poblaciones donde no había servicio celular, la gente tenía un celular y a los camiones que hacían viaje por las rutas le ponían los celulares para poder recibir mensajitos en el otro pueblo y luego cuando regresaban veían qué mensajitos tenían. O sea, el celular fue una explosión, un descubrimiento de algo que parecía imposible, de pronto porque hay otro efecto adicional que tiene que ver con los handsets. Los handsets pasan de mano en mano. Solo la gente de más poder adquisitivo lo renueva cada año. Pero ese teléfono no desaparece, va pasando a otra gente que lo va usando y entonces el handset ya no era la limitación. La gente podía tener un teléfono muy accesible, podía tener prepago y podía estar comunicado. Eso cambió la vida de todos. De pronto le podías hablar a mucha gente que trabajaba en la calle, necesitabas un plomero y le podías hablar por teléfono. Y él no tenía que pagar nada porque era el que llama paga. Podía tener un teléfono con 10 pesos por mes. O sea, de pronto el teléfono se volvió en la herramienta de todos para poder vivir. Y el problema de cómo nos comunicaba con la voz desapareció. Y todavía ahí se usaba el voicemail. Exacto. Cosa que ya hoy no. Desapareció. No, claro. Porque, ¿para qué? Porque dejas el mensajito en WhatsApp, o sea, pero en ese momento sí, las aplicaciones principales eran SMS y voicemail. Ahora, ¿cómo cambió la década del 2010 al 2020? Hoy lo vemos. De pronto la gente tiene acceso a internet. Ya cuando quieres hacer una tarea en la escuela, ni que hablar de que no tienes que ir a una biblioteca, ni que hablar de todo eso. Lo buscas en internet. Y entonces, para hacer una tarea en la escuela de un niño, todo lo que tiene que hacer es entrar a internet a buscar la información. Para trabajar, trabajamos por internet. O sea, el internet se volvió la herramienta de trabajo para todos. Hay un paréntesis, ¿no? Yo estaba leyendo una materia y ahí salió una frase clásica de Elon Musk ahora diciendo, ya la universidad ya no se necesita más estudiar, todo el conocimiento está disponible, tú vas a buscar lo que quieres también. Entonces, el efecto que Internet tuvo en esta época, yo me recuerdo, no soy un chavito, pero entonces así yo viví una parte de eso que tú estás contando ahí, de que cuando íbamos a buscar así las cosas en internet, íbamos con un propósito específico. Yo quiero esta información. Y yo iba a buscar esta información. Y con esta explosión de los celulares, internet pasó a ser también entretenimiento. O sea, las personas empezaron a navegar por entretenimiento. Y ahí sale un otro cambio que para mí es muy importante también, que es así lo he llamado ese pensamiento hyperlink, que muchos imputan a las nuevas generaciones. O sea, tú empiezas en un lugar, así con un raciocinio, y termina 5 o 6 páginas. Después de todos los enlaces exacto, porque vamos a hablar de esto y vamos... entonces, brincando entre enlaces. Sí. Y esto tiene un efecto grande también en las telecomunicaciones, dentro de las redes también. Es que quería escuchar de ti, porque antes, o sea, las propias redes se empiezan a abrir y interconectar más, algunas por fuerza de regulación y otras por fuerza de propio interés de hacer el tráfico fluir más y atender mejor a sus usuarios, ¿no? Hay 2 o 3 cosas muy importantes. La primera de ellas es que hoy el tráfico de voz en las redes es menos del 1%. O sea, la voz cada vez tiene menor peso en el tráfico total de las redes. La segunda es una anécdota personal. Para hacer mi tesis de doctorado, tuve que ir a bibliotecas de Universidad de Estados Unidos a conseguir la información en microfichas. No, todavía en el 94 no existía el acceso a los servicios que hoy tenemos en internet. Tiene más valor tu doctorado entonces. O sea, realmente era toda una hazaña poder conseguir información. Para poder conseguir las tarifas de las empresas telefónicas tuve que ir a los archivos de la SCT a buscar en papel
¿sí? Todo eso ha cambiado con el Internet. El Internet de pronto en esta década de 2010 a 2020 se convirtió en un hoyo negro que absorbe todos los servicios. Finalmente todos los servicios van a terminar circulando por Internet y eso cambió totalmente la composición de valor de los servicios. O sea, las aplicaciones han adquirido hoy un valor impresionante y entonces la gente le da su información personal a las aplicaciones, con lo cual monetizan esas aplicaciones y con eso, y muchas veces sin que tú sepas que lo estás dando. O sea, fíjate el fenómeno, dos fenómenos, ¿no? Uno, ¿cuánto tiempo tenías tú en la mano un celular cuando eso era un ladrillo, no? Por supuesto que no lo tenías más de unos segundos porque se te cansaba el brazo, ¿no? ¿Cuántas horas pasas hoy con el celular, no? Y no sé, o sea, Apple tiene esta cosa que te dice... Sí, screen time, ¿no? Y de verdad que tú dices, ¿qué? Invertí 4 horas de mi vida, tú sabes, de mi día en esto. O sea, no puede ser, ¿no? Pero, y eso nos pasa a todos. Y esa estadística sigue subiendo, ¿no? Con cada vez más. Sí, pero ahí yo veo que así hay dos lados de esa moneda. Así estoy de acuerdo y a veces yo también me sorprendo así del tiempo que me da ali, el screen time, el feature ali de iPhone. Mira, es exactamente esa la sensación. Mira, yo perdí 4 horas. Pero al mismo tiempo, esto está tan embebido en nuestro día a día, es mucho más como herramienta, que en estas 4 horas, si tú descuentas en unas 2... ¿Cuánto es herramienta y cuánto es adicción? Entonces, sí, porque así, no, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Ahí hay mucha adición, pero ya está tan embebido ya en las cosas que tenemos que hacer. Correcto. Así, yo estaba ligando aquí, yo tengo un Ring en mi casa. Así, tocaron en mi casa. En la puerta. Sí, yo estaba viendo aquí, o sea, me dio una mensaje. Entonces, así, son cosas del día a día que ya están tan integradas como el celular es como un hub de varias cosas que pasan en tu vida y que tú o lo gerencias o sabes por el celular, que también, si hoy ya no lo tengo, hacer un detox, hoy es muy difícil, al menos para mí. No, muy difícil porque además lo utilizas para trabajar, entonces tienes ahí la droga, ¿no? O sea, lo haces para trabajar, pero de repente es más, ¿qué está pasando en Instagram, ver no? lo que está pasando, cuánto está el juego aquí, cuánto está... El otro punto es, en los años 80, 90, el que tenía el celular era una cosa elitesca, o sea, eso no existe. Hoy, ¿cuántos celulares o dispositivos portables cargamos cada uno? El tema ya ha dejado de ser el tener el celular en sí. Es relativamente accesible para todo el mundo conseguir un celular nuevo, usado, con muchas prestaciones. Todos son smartphones. Ese no es el tema. El tema más crítico y en México, donde tenemos el desafío, es en cobertura. La geografía de México es muy difícil porque tenemos 100,000 poblaciones de menos de 100 habitantes. Sí. Entonces está muy disperso, un territorio muy grande, poblaciones muy chiquitas, entonces llevar servicio ahí es un desafío enorme. Eso lo estábamos hablando el otro día y eso es un fenómeno bien particular de México. Eso no ocurrió en Venezuela, eso creo que en Brasil pasó y era justo... pero adelante, es una pregunta que quiero hacer para que enseñe a nuestra audiencia porque también. Porque normalmente la gente y las poblaciones tienden a agregarse para acumular riqueza, para trabajar juntos, para colaborar. Entonces no se quedan en poblaciones tan pequeñas. Y eso es un tema de la brecha digital aquí en México, tiene mucho que ver con este tema de las 100,000 poblaciones de menos de 250 habitantes. Entonces, cuéntanos allí por qué se creó eso, porque eso es bien interesante. A ver, el tema de la demografía en México viene de la época de la colonia. Cuando la conquista, los pueblos originarios para sobrevivir tenían que aislarse, tenían que perderse en la selva, tenían que irse a lugares muy aislados, de modo de que los invasores, conquistadores, no acabaran con ellos, porque los esclavizaban. Entonces, de ahí quedó esta cosa de vivir en el medio de lugares aislados, en poblaciones muy chiquitas y que preservan sus costumbres originarias. Pero como son poblaciones muy chicas, yo diría prácticamente escondidas, ¿sí? Cuesta mucho trabajo llevar servicios a esos lugares. De hecho, muchos son en la sierra,
poblaciones súper remotas que llevar cualquier tipo de tecnología, inclusive la misma luz, no tienen luz. Y México tiene otra característica que es importante entender también. Rural en México es sinónimo de pobre. El PIB per cápita de las ciudades es 3 veces más grande que el rural. No ocurre así en todos los países. Hay muchos países que el campo es más rico que la ciudad, ¿sí? En Sudamérica en particular. En México no es así. El campo es más pobre que las ciudades. Entonces tienes poblaciones aisladas de muy bajo poder adquisitivo que requieren enormes inversiones para poder atender el servicio. Ahora, cuéntanos, hablando un poco de tecnología para que nuestra audiencia también entienda un poco de este tema de la cobertura, porque hay una implicación grande con qué frecuencia de onda tú vas a utilizar. O sea, porque hay las frecuencias más bajas y porque así creo que nuestra audiencia va a escuchar el 2.5, 2.7, 1.8 en el 3G. Entonces, así y hay el 750. Entonces, hay todo un tema también de planeación de ingeniería electrónica y de ingeniería de transmisión para que la ola llegue hasta donde tiene que llegar. Enséñanos un poco cómo funciona. Quisiera decir, a ver, las redes celulares tienen dos partes. Uno es el sitio en sí, esta torre donde se radia la señal a los clientes, y la transmisión que conecta esa torre con la central telefónica, con el corazón de la red. Lo caro aquí es la transmisión. Lo más caro es cómo llego a este sitio. Entonces, un sitio... En rural. En general, un sitio puede costar, bueno, una cierta cantidad y la transmisión puede costar 10 veces más. No más para que... Y el espectro, mucho más, ¿no? El espectro en general es muy caro en México, es otra de las condiciones. Por ahí, hasta el año 2000, el espectro era razonable. ¿Por qué? Porque lo único que pagabas era el valor de la subasta. Entonces tú decidías cuánto valía el espectro, el mercado lo decidía. En el año 2000, la Secretaría de Hacienda decidió que quería tener ingresos recurrentes y no de una sola vez. Entonces prefería $10 millones cada año en lugar de 100 millones de una sola vez, porque les ayudaba en su planeación financiera. Y eso generó el desastre que hoy tenemos. Vieron una fuente de ingresos y empezaron a pensar en que el celular era la vaca lechera que había que ordeñar todos los días y fueron subiendo los precios del espectro hasta que se volvió prohibitivo. Hoy México tiene los precios más caros de espectro en el mundo, ¿sí? Eso dificulta muchísimo la cobertura porque necesitas más espectro. Pero el otro problema que tenemos, que como esta población, es la otra cosa que dices es correcta, Anderson. A frecuencias más altas tienes menor alcance en la señal que puede llegar. Pero más capacidad. Las frecuencias más altas hacen esto aquí. O sea, así pueden transmitir más, pero con una cobertura más pequeña. Y las frecuencias más bajas tienen una ola que va más así cobre más, pero carga menos también en términos de capacidad, ¿no? Déjame acotar un poquito. Hay varios conceptos, pero lo estás trayendo muy bien. Está la frecuencia, ¿verdad? Que está directamente relacionada con el alcance. Mayor frecuencia, menos alcance, ¿ok? Y lo otro que tú estás hablando es la capacidad, pero eso tiene que ver con el ordenamiento del espectro, ¿ok? Cuando empezamos en celular, las primeras concesiones se dieron para voz y se necesitaba muy poco ancho de banda. Exacto. El espectro de 800. Se hace el ordenamiento de 800. Luego empieza el espectro de 1900, mayor ancho de banda. Cuando ya sale el espectro que empieza a ser dedicado para LTE, para la cuarta generación, todavía más arriba, mayor ancho de banda. Pero entonces sí, efectivamente, lo que está pasando por el ordenamiento, no por razones físicas, ¿no? No, sí, claro. La física tiene que ver con la distancia y la frecuencia, pero el ordenamiento es que para conseguir mayor cantidad de espectro, se necesita ir más arriba, porque ya el espectro de abajo se consumió entre la radio, la televisión, el celular, los militares, los satélites, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la quinta generación. Entonces, ¿dónde está el espectro de la quinta generación? Por encima todavía. Entonces, estamos hablando de ya espectro por encima, casi llegando a los 3 gigas o por encima de los 3 gigas. Por lo menos particularmente aquí en México y en otras localidades de Estados Unidos está lo que se llama millimeter wave,
que ya tiene que ver con espectro de 29, 30, 38 gigas. O sea, estamos hablando que si una celda hoy te cubre kilómetros, es en esa frecuencia de 30, 38, estamos hablando de un Wi-Fi hotspot. Sí, o sea, de la un sala, edificio, sí. La sala, ¿ok? Entonces sí, o sea, pero ¿qué pasa? A esa frecuencia tú que consigues 400 megahertz Mucho o más 500 velocidad. megahertz de ancho de banda. En frecuencias de 800 te consigues 5 y 10. ¿Ok? No, y es un poco también la figura en mi cabeza de las highways que tú habías comentado. Así, de las autopistas. Sí, de las autopistas que yo tengo más espacio para más gente trafegar, con más datos ali, o menos gente, pero voy más lejos o voy más corto con mucho más gente. Entonces, esto es un tema también que, en tu visión, ¿cómo se maneja esto hoy para, al mismo tiempo que vamos a cerrar esta brecha digital, vamos a levar más conectividad a estas personas? Vamos a evolucionar tecnológicamente. Vamos a evolucionar. Hay una ecuación económica ahí también, ¿no? O sea, un balance económico de dónde yo voy a atender primero. ¿Tú crees que el gobierno ahí tiene un rol de subsidios, de nuevos modelos de negocio? ¿Cómo tú ves este equilibrio económico-financiero y de cierre de la brecha digital? A ver, es que tenemos varios desafíos simultáneos. Ha pasado algo, ahora voy a empezar a hablar después del 2020, ¿sí? Y hasta ahora. Han pasado muchas cosas. La primera de ellas es una nueva desgracia que se llama COVID, que todos hemos sufrido. Bueno, ¿qué es lo que el COVID nos ha demostrado? Que ya el Internet es una necesidad. Es como el oxígeno, es vital. O sea, no podías hacer nada si no tenías Internet. La educación en México trataron de suplantar el Internet con la televisión, pero es sumamente ineficiente. Entonces, quedó obvio la necesidad de llevar Internet a todos lados. Pero para llevar Internet a las grandes ciudades es relativamente sencillo. Podemos llevarlo por cable, podemos llevarlo inalámbrico, hay muchas opciones. Hay fibra, hay muchísima fibra también. Y ya tenemos un nuevo estándar que es 5G. El 5G es un estándar de mucho mayor capacidad y velocidad para poder atender a las zonas urbanas. Inclusive el 5G no va a empezar necesariamente cubriendo todas las zonas urbanas. Va a empezar por los lugares donde hay más demanda, un estadio de fútbol donde tienes 50,000 personas juntas al mismo tiempo tratando de usar los servicios. Y tiene una razón, o sea, 5G, hay tres razones por las cuales viene 5G. Uno es por la necesidad de mayor ancho de banda, porque ahora todos necesitamos Internet para vivir, para estudiar, para transmitir lo que estamos haciendo en vivo. Necesidades Instagram básicas. es vital. ¿Ok? Entonces, muchísimo más ancho de banda. Luego está el tema de la latencia. Necesitamos poder hacer cosas que sean prácticamente instantáneas, ¿no? Entonces se reduce la latencia. Y luego está el tercer tema de los millones de cosas que tenemos por todos lados alrededor nuestro que ya se conectan a Internet. ¿Ok? Tenemos la cafetera, la nevera, los portables, los celulares, en mi la casa, televisión. solo de curiosidad, yo tengo 37 dispositivos conectados a mi Wi-Fi. Ajá, exactamente. Yo también el otro día me dije, wow, qué cantidad de cosas están metidas aquí. Entonces, el 5G tiene esa necesidad. O sea, hay una necesidad real en nuestras zonas urbanas y en nuestra vida de 5G. Y ahí es donde empieza. Pero, por supuesto, llevar 5G a una ubicación rural, pues tú explicarás de qué se trata. El problema, tampoco tiene sentido. Lo que hay que llevar a la población rural es conectividad. Y lo que necesitamos ahí es una fibra óptica. Es independiente de si tienes 4G o 5G. Entonces, lo que tenemos que pensar es que aquí tenemos dos problemas. Uno es dar la capacidad necesaria para resolver las demandas de la gente, que es cada vez mayor velocidad, menor latencia. Como yo me imagino el tema de la latencia, es que abajo de cada sitio celular va a haber un servidor, una computadora
con la cual vas a estar jugando. Ni siquiera, están arriba ahora. Bueno, o sea, están pegadas, Están en las antenas. Los servicios para tener poca latencia tienen que estar en la antena, ¿sí? Eso, ya no van a poder ir hasta Miami para accesar a un servicio, van a tener que estar en la propia antena. Y cambiando a este increíble mundo nuevo que surge ahora con el 5G, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿cómo se da esta expansión y qué revolución así tú prevés? Tú que escribiste este libro con la historia de las telecomunicaciones, básicamente, ¿cuál sería el último capítulo aquí de este libro? Así que escribiste hace 4 años, ¿no? 4 años. Sí. Y que no hay 5G, pero así, si hay un capítulo aquí nuevo, Primero, una nueva edición. Primero, ese libro será un holograma. Sí, exacto. No, yo voy a leer, así ya no hay más libro físico, yo voy a leer en el celular. Exactamente. Pero así, ¿cuál es el último capítulo de 5G que tú pondrías aquí? A ver, déjame decirte 2 cosas. La primera es mucho más fácil ser historiador que profeta, como decía un amigo mío. Entonces, por un lado, lo que quisiera decirte es, nos costó mucho tiempo, ¿sí?, entender cuál era el nicho de cada tecnología y cómo iba a funcionar. Tardamos 10 años en entender que el celular era la forma de comunicación de todos los mexicanos. Tardamos otros 10 años en entender que el Internet era lo que la gente necesitaba, ¿sí? El 5G va a tener que resolver problemas concretos. Muchas de las cosas que hoy se están atribuyendo a 5G no van a pasar nunca y van a aparecer otras que ni siquiera nos imaginamos. Esa es la única realidad que yo alcanzo a entender. La gente habla, por ejemplo, de autos conectados sin chofer, automáticos, eso no va a ocurrir en las redes públicas. O sea, nadie conectaría a algo que depende de tu vida, ¿sí?, de una red pública. Se habla de operaciones a distancia. Cuando requiere baja latencia y te estás comunicando de México a España, ¿sí?, no tienes la latencia suficiente para resolver eso. O sea, hay soluciones tecnológicas y ahí eso va, 5G, inteligencia artificial y toda esta cosa que tú dijiste de MEC, ¿no?, que es la tecnología ahí al borde de la sala de operación, si se quiere. Pero ¿cómo cerramos este tema de 5G? ¿Qué crees tú? ¿Qué viene con 5G? Yo creo que, en mi visión, es una evolución grande del 4G LTE y que va a dar más impacto a todo que es de entretenimiento. O sea, este tema que estamos escuchando hoy, que está muy de moda, así de metaverso y todo más, y de gaming ahí principalmente, creo que van a ser los grandes así consumidores de banda, de ancho de banda en 5G. Entretenimiento online, que es lo que estamos viendo ahí también, muchísimo en las tendencias. O sea, y ahí una otra tragedia que trae también un otro beneficio, un cambio de modelo de negocio también, o sea, los conciertos, por ejemplo. Sí. Ya se ven hoy, y esto fue pura casualidad, o sea, se descubrieron intentando salvar sus negocios ali. Algunos conciertos ahí durante la pandemia tuvieron hay que paralizarse, obviamente, pero empezaron a hacer las lives, y las lives empezaron a alienar. Entonces, aquí hay un business. Entonces, creo que la parte de entretenimiento online va a subir muchísimo, gaming, y especialmente también la parte de las aplicaciones en el mundo virtual. Yo creo que estamos viendo el nacimiento ahí de una nueva era que va justo, y tiene un timing perfecto con el lanzamiento de la red en México también. México tiene una capacidad y una naturaleza grande en gaming. México es el segundo mayor mercado de gaming en América Latina. No sabíamos de esto, pero así es. Hay muchos jovencitos, adultos como yo, ahí jugando así todo el tiempo. Que se crearon con eso, con sí, jugando. Exacto. Yo me creé con Atari, entonces es un legacy para mí. Entonces, yo veo que va a estar mucho en ese sentido el consumo y las oportunidades en México. Mi apuesta con 5G yo creo que es eso tiene que ver mucho con lo que tú dijiste de vivir cada día más en un mundo virtual, ¿verdad? Pero también con el advenimiento de algo que no conocemos hoy, que es el Internet de los sentidos, que es ahora no solamente tú puedes ver un video, sino tú puedes sentir, y tienes ropa y tienes cosas que te hacen sentir lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces todo eso nos va a llevar cada día más ya no estaríamos pegados al teléfono, ¿no?
ya vamos a estar pegados a algo que está en la cara y que está en el Nosotros. cuerpo, que está alrededor todo nuestro, los wearables, ¿verdad? Y que nos va a conducir cada día más a estar dentro del Internet y estar más fuera del mundo. Entonces, Regresamos en 10 años para ver aquí. Si yo tuviera que apostar, yo diría que sí, lo que requiere menor latencia son los juegos en línea. Así es. Entonces, lo primero que va a llegar ahí a ubicarse en las celdas de los operadores móviles van a ser los servidores de juegos. Sí, el resto de las aplicaciones, la latencia no importa. Estás viendo un concierto que llega un segundo más tarde, no. O sea, tú no estás interactuando. No, ahora, pero para eso están los conciertos donde tienes un músico en Australia, uno en Francia y uno en Estados Unidos, y hacen un concierto y todo te llega sincronizado. No, pero bueno, también, yo creo que vamos a cerrar hoy por aquí. Y el compromiso es que de repente en 10 años nos volvemos a ver y 10 vemos años estamos de vuelta. quién ganó esta apuesta. En 2030, Exactamente. perfecto. Muchísimas gracias por este rato tan amable, tan grato. A Carlos, por favor, oye, mi agradecimiento infinito de habernos acompañado hoy a este primer experimento, a ustedes por, tú sabes, haber escuchado todo esto, Anderson. Pues, ¿qué te puedo decir? Qué maravilla poder hacer esto contigo, Un realidad. placer estar aquí. Y bueno, lo esperamos en la próxima. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Este podcast es traído a usted por PwC México. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y o una o más firmas miembros de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Por favor, ingrese a www.pwc.com/structure para más detalles. El objetivo de este podcast es únicamente para difusión de información general y no debe usarse como sustituto de los servicios de consultoría de nuestros expertos.